Muy buenas noches, doctora, compañeros. El tema que vamos a exponer es delimitación jurídica internacional de los ámbitos de validez estatales. Los integrantes del grupo Semper Fortis 1 son Laura Marga Constancio Ismael, Mejía Condarco Cintia Maribel, Paco Llanos Wendy Beatriz, Valencia Paredes Aurora Alejandra y mi persona, Colque Cariaga Eric. Bueno, dentro del tema que vamos a ver hoy día es lo que el Estado está reconocido por única sola vez en la historia, en la cual también veremos el nacimiento y el reconocimiento y la extensión que puede llegar a tener un Estado y a la vez también su soberanía territorial, ¿no? También vamos a poder ver cómo se puede adquirir la soberanía, ¿no? Ya sea por tratados o mediante guerras, ¿no? Que vamos a ir viendo cómo puede uno ampliar o perder ese territorio, ¿no? Y posteriormente la adquisición de la nacionalidad. Muy bien, entonces de esta manera vamos a dar inicio a nuestra exposición. Adelante. Muy buenas. Bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es de la delimitación jurídico internacional de los ámbitos de la validez estatales. Bueno, esto en la materia de derecho internacional. Bueno, comenzando con el primer subtítulo, bueno, de este tema. El ámbito de la validez de los tiempos de los estados. Esto explica algo de lo que es la importancia, ¿no?, del Estado que sea reconocido y solo es reconocido una sola vez en toda su existencia o en la creación del mismo Estado. Bueno, ese Estado, bueno, ha sido todavía muy concluente en el tema del siglo XX, que bueno, en esas fechas muchos estados han cambiado de un nombre a otro por el tema de las revoluciones de las mismas que se presentaron en esas épocas, en ese siglo, que no solamente ha sido tanto en el país latinoamericano, sino también en el norte de Norteamérica, ¿no? Entonces, esto se puede llevar a que en el siglo XX, tanto el siglo XIX y el siglo XX, han cambiado la estructura orgánica de cada de estos estados, viendo, bueno, afectados tal vez muchos con el cambio de nombre, sucesión de los estados. La sucesión de los estados es la situación propia del derecho internacional en la cual el Estado está reemplazando por otro, que es la importancia, ¿no?, del Estado que sea reconocido y solo es reconocido una sola vez en toda su existencia o en la creación del mismo Estado. Bueno, ese Estado, bueno, ha sido todavía muy concluente en el tema del siglo XX, que bueno, en esas fechas muchos estados han cambiado de un nombre a otro por el tema de las revoluciones de las mismas que se presentaron en esas épocas, en ese siglo, que no solamente ha sido tanto en el país latinoamericano, sino también en el norte de Norteamérica, ¿no? Entonces, esto se puede llevar a que en el siglo XX, tanto el siglo XIX y el siglo XX, han cambiado la estructura orgánica de cada de estos estados, viendo, bueno, afectados tal vez muchos con el cambio de nombre, sucesión de los estados. La sucesión de los estados es la situación propia del derecho internacional en la cual el Estado está reemplazando por otro en sus derechos sobre la administración y gobierno de un territorio, pero sobre todo cuando el Estado sucesor asume la responsabilidad propia del Estado o el predecesor en cuanto a sus relaciones internacionales y sus obligaciones con todos otros estados
es la situación de las cuales un Estado sucedía a otro en la administración. Eso se ve reflejado entre los siglos XIX y en el siglo XX, ¿no? Esto nos refleja mucho que en el ámbito de la validez de los estados en el tiempo se aplica, ¿no? En ese tipo de formato hoy por hoy también, y se ha vivido también, ¿no? En los anteriores siglos. Posteriormente, posiblemente también haya cambios en el futuro también, por el tema que hay ratos hay siempre rencillas entre estados, siempre rencillas tal vez entre gobernantes, y eso puede también seguir sucediendo hoy por hoy. Continuando con la exposición, tenemos el subtítulo 2 que nos dice ámbito del señorío estatal en el espacio. Existen dos, que son la soberanía territorial y la supremacía territorial. En la soberanía territorial implica una facultad de disposición del territorio por parte del Estado-gobierno que puede incluso cederlo. También la población nacional nos dice que los habitantes rechazan la intervención extranjera. En la supremacía territorial se comprenden derechos o competencias territoriales que un Estado posee respecto al territorio de un Estado extranjero. La supremacía territorial es el derecho de posición equivalente al derecho privado. Constituye el dominio que ejerce un Estado en determinado espacio territorial. Continuando, la adquisición de la soberanía territorial. Por una inexorable ley geopolítica y obra de malos vecinos, los estados nacen, crecen y se achican. Finalmente terminan cuando son conquistados o anexados o reaparecen bajo antiguas o nuevas formas. La adquisición de la soberanía territorial se da por accesión, que puede ocurrir por la acción mecánica natural, ya sea el ejemplo de aguas, la accesión artificial, que resulta de obras del ser humano, la anexión jurídica, que generalmente se da por tratados, que pueden ser, por ejemplo, ampliar el mar territorial a un determinado territorio, puede ser anexado a otro estado. También tenemos lo que son la guerra de conquista, que implica una anexión territorial, derrota total o rendición. La ocupación territorial se da por cuatro condiciones, que pueden ser el territorio sea realmente res nullius, que quiere decir tierra de nadie, o que exista el annus adquirendi, que es la voluntad de adquirir, o que exista una efectiva occupatio, que es ocupación, también que se cumpla con la publicitas, publicación del hecho. Continuando, la pérdida de la soberanía territorial. Como los estados adquieren territorio, también existe la posibilidad de perder el territorio por abolición del derecho de conquista y el no reconocimiento de adquisiciones territoriales por medio de la fuerza, bajo el dicho la victoria no da derechos. No reconocimiento de las adquisiciones territoriales realizadas por medio de la fuerza o por guerras. También tenemos lo que es el espacio ultraterrestre. Según el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados, en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico. Incumben a toda la humanidad en condiciones de igualdad y en conformidad con el derecho internacional, y los estados facilitarán y fomentarán la cooperación internacional en dichas investigaciones. El ámbito de validez de los estados. En este punto hablaremos sobre la adquisición de nacionalidad, la prueba de la nacionalidad, la pérdida de la nacionalidad, la nacionalidad de personas jurídicas y la nacionalidad de naves y aeronaves. Empezando a decir que nacionalidad es la unión jurídica del individuo con el Estado, llegando a formar los derechos y obligaciones de acuerdo a las normas del Estado, ¿no? En la adquisición de la nacionalidad hablaremos de 3 puntos sobre la nacionalidad originaria, que se divide en 2 formas, ¿no? La ius sanguineus es el derecho de sangre y el ius soli el derecho de suelo. También hablaremos sobre la nacionalidad derivativa, la cual es la modificación de la originaria, donde tiene 2 formas, es el ius domicili, derecho de domicilio, y el ius optandi, el derecho de optar, ¿no? En esto también se encuentra la doble nacionalidad, la cual está reconocida por los derechos internacionales,
en la cual se puede adquirir la doble nacionalidad de acuerdo al Estado, ¿no? En esto en la adquisición de nacionalidad también hablamos sobre la mujer boliviana que al casarse con el extranjero no pierde su nacionalidad, ¿no? Al contrario, ¿no? De que si una mujer extranjera llega a casarse con un boliviano, ella sí pierde su nacionalidad y adquiere la nacionalidad del esposo boliviano, ¿no? En la prueba de la nacionalidad, aquí en Bolivia la nacionalidad se prueba con el certificado, al adquirir el certificado de nacimiento y al adquirir nuestro carnet de identidad. Está tipificado en nuestras leyes y de acuerdo siempre y cuando presentando el certificado de nacido vivo. Pérdida de la nacionalidad. La nacionalidad boliviana se pierde cuando esta va a adquirir una nacionalidad extranjera, ¿no? Prácticamente ya basándose ya que vive y tiene domicilio ya en ese otro país, es donde pierde nuestra nacionalidad, ¿no? También la nacionalidad boliviana se pierde al adquirir la nacionalidad extranjera, ¿no? Bastando con solamente una prueba de que sí ha vivido por mucho tiempo y se ha casado con el extranjero del país donde está. Nacionalidad de las personas jurídicas, ¿no? Esto se adquiere cuando ya prácticamente, esto es más que todo de las personas que vienen en representaciones legales, en lo que es, como por ejemplo en el consulado son embajadores, ¿no? Y ellos quieren ya prácticamente, sí o sí, vienen a pertenecer en la situación de nuestro territorio boliviano, teniendo la asociación o sociedades civiles o comerciales que llegan a comprender en nuestro país. La nacionalidad de las naves y aeronaves. En nuestro país y en diferentes países es prácticamente la identificación que llevan inscritas en las placas de las naves y aeronaves, donde lleva prácticamente nuestra marca de la nacionalidad de acuerdo al lugar donde están, ¿no? Poniendo la bandera y los números que comprenden como un registro para llevar prácticamente la situación de adquirir combustible, de caminar por nuestro territorio de forma libre, sin tener restricción alguna. Buenas noches, voy a dar continuidad al tema y les voy a hablar del ámbito de validez de los estados. Cuando hablamos del ámbito de validez de los estados, nos referimos al ámbito político, jurídico, social y económico. Ámbito de validez político. El ámbito de validez político se refiere a los espacios que definen lineamientos generales en la orientación del accionar del Estado, ¿ya? A fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. Cuando hablamos del bienestar de las personas, nos referimos a la satisfacción personal, al vivir bien, al confort, a la comodidad de la salud, el bienestar psíquico-biológico, el éxito social y la economía. Cuando hablamos del desarrollo sostenible del país, en Bolivia se habla del desarrollo sostenible que se fundamenta en la articulación del crecimiento económico, equidad social, uso racional de los recursos naturales y gobernabilidad, los cuales se condicionan mutuamente, ¿ya? Ámbito de validez jurídico. Cuando hablamos del ámbito de validez jurídico, hablamos de 4 tipos: espacial, temporal, material y persona. Es decir, que hablamos de un determinado espacio en un determinado tiempo con un grupo de personas. Y por ende, el Estado se organiza jurídicamente en una estructura ya por un conglomerado social, es decir, un grupo de personas con un fin común, ¿ya? O denominado también pueblo, ¿ya? Entonces, el ámbito espacial de la norma jurídica está referido a la porción de espacio, ¿ya? Donde se determinan o se aplican leyes, ¿ya? Que tendrá eficacia jurídica.
Como por ejemplo en Bolivia, en la Constitución Política del Estado nos dice que se construye un Estado, que se constituye, perdón, como un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Y Bolivia también se funda en la pluralidad y en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integral del país. Ámbito de validez social. El Estado debe garantizar la organización de la sociedad, actuando de forma soberana, ya adoptando distintas medidas que obtengan el crecimiento y el bienestar de la sociedad. Entonces el Estado debe garantizar el bienestar de las personas y verificar que todos y todas vivamos en comodidad, en confort, como se dice. Ámbito de validez económico. Se trata de la cantidad de ingresos y egresos económicos que tiene nuestro país referente a nuestros recursos naturales. Cómo se están manejando nuestros recursos naturales. En la Constitución Política del Estado nos dice en la Organización Económica del Estado, en el artículo 306, parágrafo 1, el modelo económico boliviano es plural, está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todos y todos los bolivianos. Entonces nos está garantizando, como les decía, el vivir bien de toda la sociedad, ya de toda Bolivia. Según el artículo 309 nos dice, la forma de organización económica estatal comprende las empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal que cumplirán los requisitos de los siguientes objetivos. En el numeral 1 nos dice, administrar a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios de los recursos naturales y ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y los procesos de industrialización y dichos recursos. 2. Administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado directamente o por medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas y mixtas. ¿Ya? Entonces el Estado es el que se va a hacer cargo de todos los recursos económicos, ya sea el litio, nuestros hidrocarburos y todos los recursos naturales. Donde no es permitido que empresas privadas sean los que se hagan cargo de esos recursos. ¿Para qué? Para el desarrollo del país, para una buena distribución económica, que pese a lo que estamos viviendo actualmente no se está cumpliendo, tal vez eso, o está habiendo mal manejo de los recursos económicos, se podría decir, y es lo que el Estado debe garantizar, el buen funcionamiento, el buen manejo de nuestros recursos económicos. ¿Ya? Es todo en cuanto les puedo explicar referente a lo que son los ámbitos de validez del Estado. Muchas gracias. Voy a dar paso al compañero.